volvemos al caso del ejercicio 1 en el cual coinciden x cuadrado distinto de y cuadrado y tomamos raíz cuadrada para obtener los módulos. Bueno, es una idea muy parecida. En definitiva son dos rectas. Profe, en el punto 3 de ese mismo práctico dice ¿cómo es? A ver, lo leo. Dice, hallar la curva de nivel para cada una de las siguientes funciones. En cada caso, considerar, según el recorrido, los valores que puede asignarse a Z. O sea, lo que me pide es que analice la imagen ahí, primero, antes de asignarle valores a la Z. Antes. Sí, o sea, es indistinto, digamos, porque sí o sí vos para poder ver o al analizar la función, vos tenés que ver, digamos, cómo está definida. En este caso, acordate que cuando vos reemplazás x e y, en esta expresión vos obtenés un número. Entonces, ese número que vos obtenés, ¿puede ser cero? No. ¿Sí? Entonces, ahí vas a ver directamente que el recorrido cero no va a ser parte del conjunto imagen, digamos. Vos vas a tener imágenes que van a ser diferentes de cero. Pueden ser valores positivos o negativos de acuerdo a x e y. Si x e y son negativos, al reemplazarlos acá, te va a dar un número negativo. Acá tenés positivo dividido en negativo, negativo. O sea que vas a tener un número negativo en definitiva. Nunca el recorrido en este caso va a ser cero, porque eso creo que ya había, no sé si compartí en el grupo el video que había hecho, pero nunca va a ser cero en este caso en el A. ¿Por qué? Porque acá tenés una fracción, por así decirlo, y para que una fracción sea igual a cero, la única posibilidad es que el numerador sea cero, ¿sí? Y como en este caso el numerador no hay manera de que sea cero, digamos, esto nunca va a ser cero. Si yo grafico esa expresión, 1 sobre 5y más x, ¿cómo me va a quedar? G de x y 1 sobre 5y más x. Entonces, no sé si se alcanza a ver que acá hay como una franja entre las dos, digamos, regiones que están en el azul clarito. Ahí sí, esta partecita, digamos. Hay una franja. Ahí está. Que no, acá por lo menos no se puede apreciar la coloración. ¿Sí? Fíjate que nunca va a ser cero. Tiene como una asíntota ahí. Porque justamente esa fracción no puede ser cero. Ahora, si vos mirás la expresión, ¿qué pasa si y es 1 y x es menos 5? Pongo de vuelta la expresión de la función, acá. Si y es 1, en el denominador te va a quedar 5 por 1, 5. Y si x es menos 5, esto te va a quedar 1 sobre 0. Entonces, ese punto, por ejemplo, ya te va a ocasionar problemas al definir tu función. Porque vas a tener 1 dividido 0, que no está definido. ¿Sí? Entonces, tu recorrido nunca va a poder ser 0,
Y del dominio ya vas a tener que sacar por lo menos el punto de coordenadas menos 5, 1. Y todos los pares que es superación de cero, digamos, básicamente. Claro, exactamente. En el ítem B, lo mismo. Vos vas a tener que ver, primero que nada, que no sea simultáneamente cero numerador y denominador, y que el denominador sea distinto de cero. O sea que x tiene que ser distinto de raíz cuadrada de 3 y menos raíz cuadrada de 3. Sí, menos raíz cuadrada de 3. A ver. No, pero igual te quedan positivos. Esto tiene que ser distinto de 0. X cuadrado distinto de menos 3 no tiene sentido porque no existe raíz cuadrada real de un número negativo. Entonces no habría problemas con X. Y con Y tampoco. No sé si me explico en esta parte cómo vamos haciendo el análisis. Lo que yo veo en el caso del B es que tenés dos funciones. Entonces, simultáneamente no pueden ser cero las dos funciones, porque te va a quedar 0 sobre 0. ¿Sí? Ahora, en el denominador tampoco te puede quedar 0, pero como esta es una cuadrática de x cuadrado más 3, digamos, esta no tiene raíces reales. Entonces vos no vas a tener un número que al reemplazar acá, hacer la operatoria te dé 0. Con lo cual, digamos, va a estar bien definido tu denominador y en definitiva tu función. No sé si me explico. En el C tampoco hay problemas y en el D tampoco. No sé si me explico cómo no. No sé si hay alguna consulta. Profe, Sí. una consulta con respecto al punto número 1 de dominio. Más que nada en la parte gráfica del ejercicio D, si me puede explicar, por ejemplo, El o sea, D el es D. el que tiene el logaritmo en el denominador. Sí, ese es. A ver, vamos a representarlo. Es x más y menos 3. Oculto esto. Oculto esto. H de x y es igual a 1 sobre logaritmo natural de x más y menos 3. A ver si escribí bien. Sí. Bueno, por lo pronto, en ese caso, esta es la superficie, digamos. La gráfica del campo escalar que tenemos ahí. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjate que en el denominador vos tenés el logaritmo de esta expresión, x más y menos 3. Si yo represento gráficamente el logaritmo, y igual al logaritmo natural de x, fíjate que cómo es la gráfica del logaritmo, ¿sí? Cuando x vale 0, al reemplazar acá, el logaritmo, cuando x vale 1, el logaritmo de 1 es 0, ¿sí?
¿Qué otra cosa podemos ver acá? Que X solamente toma valores positivos, ¿sí? Entonces, ¿usted está haciendo algo? O sea, No sé, ve la pantalla, ahí está, ahora dame un segundito, ahí está, ahora sí. ah, Esta es la representación gráfica de la función logaritmo, ¿sí? sí. Entonces, como vemos de vuelta, como vemos acá, cuando x vale 1, al reemplazar en la expresión de la función, el logaritmo de 1 es 0. ¿Qué otra cosa podemos ver? Que x, o sea, el dominio de esta función, ¿sí?, son todos los valores x que son positivos. X no puede ser 0 y tampoco negativo, ¿sí? Siempre va a ser algo positivo. Entonces, cuando nosotros analizamos la función definida como 1 sobre el logaritmo de x más y menos 3, ¿qué tenemos que ver? Primero que nada, el denominador, ¿cuándo se hace 0? Cuando el argumento del logaritmo es 1. Entonces, la primera cuestión que tenemos que ver acá es la siguiente, que x más y menos 3 tiene que ser una cantidad distinta a 1. Como primera medida se tiene que cumplir esto. ¿Por qué? Porque si esta expresión, sí, me da 1, cuando yo hago el cálculo del logaritmo de 1, acá me va a quedar 0. Entonces, h va a ser 1 sobre 0. Ahora, ¿cuáles son los valores de x e y que al reemplazarlos simultáneamente en esta expresión me dan iguales a 1? Si x vale 3 e y vale 1, 3 más 1, 4, menos 3 me da 1. O sea que en ese punto esta función ya tiene un problema. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a graficar el conjunto de puntos que no van a cumplir con la igualdad a 1, es decir, aquellos puntos que al reemplazarlos acá no hacen que el logaritmo sea 0. Si despejo de esa ecuación, me queda y igual a menos x más 4. No sé si... Entonces, fíjate que cuando yo escribo x más y menos 3 distinto de 1, me voy a referir a todos los puntos que están fuera de esta recta. ¿Por qué? Acá que grafiqué yo, x y igual a menos x más 4, que son todos los puntos de R2, tales que si yo reemplazo en el argumento del logaritmo, acá me va a quedar 0. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otra parte, como te decía hoy, si vos mirás cómo está definido el logaritmo, el argumento, o sea, todo esto que está acá, x más y menos 3, tiene que ser una cantidad estrictamente positiva. Y en marcos abiertos, en estricto, todo lo que sea esencial de lo que están en fase 1 están habilitados. Son el protocolo y de la municipalidad sigue cumpliendo. Más estricto. No hay acá. Basura, el traslado de agua, como sabemos, es una sequía tremenda. Sí, acá en el noticiero. De 50 kilómetros a la vuelta, tenemos 8 colonias de las cuales dependen de nuestra municipalidad que mandan el agua a la gente para el consumo y bueno, seguimos trabajando.
tenés. Gracias a Miretti por hablar con nosotros. Un abrazo. Gracias a ustedes por llamar. Bueno, ahí está. Sí. Alguien que llegaba a esta hospital, tiene un positivo, pero usted estuvo en el hospital, atendida por personal de salud ahí, y a su vez después terminan dando positivo 3 personas del hospital. Es el noticiero. Encima, ahí está. A ver un poquitito. Ana Martínez. ¿Alguna consulta ahí? Entonces, atendiendo a cómo está definido el logaritmo, es que tomamos, digamos, estas dos condiciones para los pares XY de R2 que van a estar en el dominio. Son aquellos que están por fuera de esta recta y aquellos que cumplen esta desigualdad. O sea que es la intersección de estos dos conjuntos. ¿Sí? Nosotros no podemos obtener acá adentro ningún número negativo, porque el logaritmo no está definido para valores negativos. ¿Sí? En este caso, sí o sí tiene que ser el argumento una cantidad positiva. ¿A eso iba la consulta respecto de este ejercicio? ¿Cómo tomábamos o por qué tomábamos esto? Sí, y también para marcar en la gráfica el dominio. O sea, para pintar, digamos, la parte del dominio. Fíjate que esta es la recta x más y menos 3 igual a 1. ¿Sí? Yo la pongo en trazos de puntos, digamos, porque en definitiva yo voy a considerar todo R2 menos esa recta, por eso no es un trazo continuo. Ahora, si yo quiero graficar esta otra, escribo directamente x más y menos 3 este no tiene el mayor estricto, así que voy a usar el otro. Más menos 3 mayor estricto que 0. Entonces va a ser, fíjate que es la intersección entre todo el plano R2 menos la recta negra, digamos, por así decirlo, Sí. trazo con el conjunto determinado por esta otra desigualdad, que es lo que está representado en azul. Ah, ok. Entonces, en definitiva, ¿cuál va a ser tu dominio? Digamos, lo escribís como la intersección de esos dos conjuntos. Gráficamente va a ser toda la región del plano por encima de la recta, esta, ¿no? Menos x más 4, y también lo que está entre las dos rectas, sin considerar los bordes, por así decirlo, ¿sí? Por eso en ambos casos está con línea de puntos. Entonces, si nosotros miramos nuestra representación gráfica, que es esta que está acá, un pedacito, ahí no, y la miramos desde arriba, vamos a ver, digamos, esa franjita que está ahí, digamos, son las que están dadas por estas dos rectas. Ajá. Que en esa parte no tenemos, digamos, una gráfica de la superficie. Entonces, cuando lo escribís como la intersección de esos dos conjuntos de puntos. Porque se tienen que cumplir simultáneamente las dos cosas, ¿sí?
Está. Los xy tienen que ser valores tales que al reemplazarlos en el argumento del logaritmo, esto no te dé 1, y también de manera tal que al hacer los cálculos sea algo positivo. Profe, yo lo definí de otra forma que no sé si está bien. Lo puse como el dominio de la función es igual a R2 menos X más Y igual a 4 unión X más Y menor o igual que 3. ¿Cómo sería la primera condición? X Menos X más Y igual a 4. menos... ¿Por qué? ¿Por qué lo escribiste así? Porque, o sea, X más, o sea, si pasa el 3 al otro lado quedaría 4. Y esa recta no formaría parte del dominio. Claro. Despejando ahí sería, algo así. Entonces lo Pero restaría el de menos, R2. creo que no me... A ver, menos X... Pero no es lo mismo que está acá, digamos. Fíjate que acá yo tengo la recta Y es Y igual a menos X más 4, digamos. Eso es lo que yo tengo que Sí, sí, es sacar lo del mismo. dominio. Sí, Yo lo que hice fue tipo dejarla a X más Y sola y pasar al 3 al otro lado. claro, sí, es la Entonces misma igual le di expresión. un... Sí, sí, básicamente lo resté de lo que sería R2 y también eliminé de lo que sería R2 a X más Y menor o igual a 3. Menor o igual a 3. Claro, sí, es, digamos, Claro, porque X más Y menos 3 sería parte del sí, es lo dominio. opuesto a lo que tenemos graficado acá, digamos. Acá tenemos Sí, sí, graficada la... Sí, 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 también es válido. Sí, es como decir 4 es menor que 3 y decir 3 es, perdón, es decir, 3 es menor que 4 o 4 es mayor que 3, digamos. Son expresiones equivalentes. Está bien sí, sí, también eso. sí, 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 no porque sabía si vos le iba a aceptar bien. registrás a R2 los conjuntos, digamos, para los cuales no está definido el logaritmo. Claro. Haces la diferencia de conjuntos. Sí, también es válido. Profe, ¿y el punto G también, si puede explicar? El G, voy a abrir otra ventana, así de graficamos esto. A ver. El G, tenemos una función racional, bueno, es una función compuesta por otras tres funciones, digamos, dos logaritmos y la raíz. Sí. Entonces, acá tenemos que ver lo siguiente. Eso hay que analizarlo arriba y abajo, ¿no? Claro, Ah, ok. claro, claro, claro. Arriba sí, el logaritmo, arriba sí puede ser cero, no hay problema. ¿Sí? Lo que vas a tener que analizar es que simultáneamente x más y tiene que ser sí o sí una cantidad positiva, porque si x más y te da negativo, el logaritmo de un número negativo no está definido, y lo mismo acá en esta parte. 4 menos x menos y tiene que ser algo mayor que 0, y en el denominador, el radicando también tiene que ser algo estrictamente mayor que 0. Ajá. Entonces, hay que tener la intersección de tres conjuntos numéricos. Por un lado, vamos a tener x más y
Un segundito que esto se quiere retomar acá. ¿No? ¿Qué función multivariable ni nada? Va a ser x más y mayor que 0, por un lado. Por otra parte vas a tener 4 menos x menos y. Cuatro menos x menos y. ¿Y qué pasó ahí? Es 4 menos x menos y. Y la tercera condición es que el denominador sea mayor que 0. Va a ser 16 menos x cuadrado menos y cuadrado sea mayor estricto que 0. Entonces, para el logaritmo natural de x más y, la condición que va a permitir una buena definición de la función es la que cumplen todos los puntos que están en esta región, digamos. ¿Sí? Fíjate de nuevo que el borde está con línea de puntos, o sea que el borde no pertenece al conjunto. ¿Sí? Es el semiplano que está por encima de la recta. Ah, ok. Para el segundo logaritmo son, digamos, los puntos que están en el semiplano por debajo de esta otra recta. ¿Sí? Ok. Acá me está titilando este, no sé qué es. No, un segundito. Vamos de vuelta. Y para el denominador, o sea, los puntos que definen bien al denominador son los que están dentro de esta circunferencia. Entonces, al hacer la intersección de los tres conjuntos, ¿qué te va a quedar? Esta partecita que está más oscura acá, ¿no? Ah, ok. ¿Cómo la voy a graficar? Una forma de graficar el dominio acotado es utilizando el comando si. Si x está entre 0 y 4, menor estricto, así que a ver si me deja graficarlo así. No. No. Me va a quedar más. Me va a llevar más tiempo, digamos, graficarla por partes a todas las funciones. Pero en definitiva es esto, ¿no? Es el recinto que está dentro de la circunferencia, intersección con el semiplano que está por debajo de esta recta y a la vez intersección con el semiplano que está por
encima de esta otra recta, por así decirlo, ¿sí? Es la región que tiene el azul más oscuro de la dominio. Sí, profe. Sería el dominio. Está, profe. Entendí. Gracias. ¿Sí? Esta es la parte por ahí fuerte ahora. ¿Por qué? A ver, nosotros cuando veamos límites, tenemos que poder comprender una idea interesante que es ¿qué pasó ahí? La de acercarnos a un punto. A ver. Esta. En el caso de R1, ¿sí? A ver, voy a ocultar esto. En el caso de R1, si yo tengo una recta, que es la representación gráfica de una cierta función, que puede ser cualquiera, se está viendo la gráfica ahí, ¿no? Sí. ¿Un punto acá? Sí, profe. Fíjense, en R1 lo que ustedes hacían era ir acercándose, digamos, a este punto por elementos del dominio y ver qué pasaban con las imágenes de estos puntos, digamos, ¿sí? Entonces la idea de proximidad era mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque solamente podíamos acercarnos, el punto G se puede acercar al punto C o por la izquierda o por la derecha, ¿sí? Porque es unidimensional nuestro dominio en este caso. Ahora, cuando nosotros trabajamos el, en el espacio de dos dimensiones, dado un punto fijo P sub 0, yo tengo infinitas formas de acercarme a ese punto, ¿sí? Fíjense un segundito. Si hago coincidir el punto P sub 0 con el origen, ¿sí? Esta es la recta y igual a mx, ¿sí? Acá en el deslizador que está arriba, esto lo voy a ocultar por el momento. Yo tomo un punto y yo me puedo acercar al origen teniendo en cuenta esta trayectoria, ¿sí? Por acá o por acá. Si yo cambio la pendiente, voy a tener otra recta. Y lo mismo, me puedo aproximar a este punto a través de otra recta. Entonces, si yo considero las infinitas rectas que pasan por un punto,
¿Qué significa? Que yo voy a tener infinitos caminos por los cuales acercarme al punto P sub 0. ¿Se entiende esta parte? Esto solamente considerando rectas. ¿Pero de qué otra forma me puedo aproximar al punto P sub 0? A través de otras curvas que no van a ser rectas, sino, por ejemplo, no, esta no. Igual acá de x cuadrado. De vuelta, si yo considero la recta y igual a x cuadrado, me puedo aproximar teniendo en cuenta esta trayectoria o esta trayectoria que ya no es una trayectoria recta. De vuelta, puedo considerar infinitas parábolas cuyo vértice coincide con el origen de coordenadas. Entonces yo voy a tener infinitas trayectorias a partir de las cuales me puedo ir aproximando al mismo punto de hoy, ¿sí? Y así como tomé familias de rectas, tomé familias de parábolas, puedo tomar también familias de otras expresiones algebraicas, como por ejemplo funciones cúbicas o polinomios. Entonces, acá es donde pega un salto, digamos, lo que tiene que ver con el análisis de funciones de una variable y de varias variables. Mientras que en el análisis de una variable nosotros podíamos aproximarnos a un punto solamente teniendo en cuenta dos direcciones, o por izquierda o por derecha, lo que nos llevaba posteriormente a calcular límites lateral izquierdo y límite lateral derecho. En este caso nos podemos aproximar a un mismo punto teniendo en cuenta infinitas trayectorias. Entonces van a ver ustedes ahora con el profesor Juan Carlos que el límite doble va a existir solamente si se cumple para todas las trayectorias que cuando uno se aproxima a un cierto valor del dominio, la imagen de ese punto que se va aproximando se aproxima a la imagen del punto en cuestión, ¿sí? No sé si me explico. Por eso no quería entrar en esto todavía, porque prefiero que ustedes lo vean con el profe, digamos. Pero para empezar, digamos, la idea es esta. Por eso es que definimos bolas abiertas, bolas cerradas o disco, no sé cómo lo llamó él. ¿Por qué? Porque nosotros en definitiva lo que tenemos que ver es qué sucede en un punto de acumulación del dominio. A nosotros cuando calculamos límites, lo que nos interesa es ver qué sucede en las proximidades del punto. Y como ven en este caso, nosotros a este punto nos podemos aproximar por infinitas trayectorias. Entonces, para cualquiera de esas trayectorias, si el límite, digamos, de esa función en ese punto existe, significa que me acerque por donde me acerque a ese elemento del dominio, las imágenes de los otros puntos, digamos, se van a aproximar a la imagen de ese punto, de ese primer punto, que en este caso es P sub 0. O sea, profe, que a cada par X y le corresponde un entorno, ¿sería? O... Antes ustedes definían en el caso, claro, es un entorno, pero lo que cambia es la forma, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ahora nuestro dominio ya no es R1, sino que es R2. En el caso de R1 vos tenías un segmento de recta que iba a ser tu entorno. En este caso vos tenés un disco, un círculo. Ya no es ni siquiera una circunferencia, sino que es un círculo. Entonces vos analizás dentro de este círculo qué es lo que sucede en las proximidades de este punto. Claro, entiendo. ¿Sí? Y cuando tomen límite, por ejemplo, van a ver qué pasa con la imagen de este punto, el punto B, qué pasa con las imágenes del punto B a medida que B se aproxima al punto P sub 0.
si las imágenes se aproximan a la imagen de P sub 0, digamos, para cualquier entorno que cuente con la relación delta epsilon, va a existir el límite doble. Si se realiza, digamos, según todas las trayectorias posibles. Eso no se puede probar justamente de la misma forma que hacían intuitivamente en análisis 1, porque existen infinitas trayectorias. Y ahí es donde entra la relación delta epsilon, que es la que van a ver después con el profe. Y si no, igual estoy haciendo el video para esa parte porque es importante que comprendan eso, si no, se va a complicar después para continuidad y para límites iterados, digamos. Si bien los objetos matemáticos son parecidos, la forma de definir cambia porque cambia el espacio en el que están definidos. Y probablemente el profe les hable, en este caso yo trabajo con R2. ¿Cuáles son los elementos de R2? Son puntos. Lo mismo sucede para el caso de funciones. O sea, imagínense que en lugar de tener este punto, tienen una función que se va aproximando a otra función. Ese es el límite funcional. Por eso, yo prefiero que lo vean con el profe y después, en todo caso, nosotros trabajemos esto para no entorpecer de alguna forma. ¿Sí? Entonces, si no tienen consultas respecto de del práctico 1, podemos dar por concluida la consulta, digamos. ¿Sí? La otra que quería mencionar es que a ustedes les dio el profe que busquen sobre definiciones sobre discos, bolas abiertas, espacio topológico. Eso vamos a ver también después por qué es o dónde interviene eso. En el sentido de que si las funciones son continuas y tu dominio tiene, digamos, una estructura topológica bien definida, a partir de estudiar el dominio de la función vos podés saber cómo es la imagen. ¿Por qué? Porque si tu dominio es un conjunto abierto y la función es continua, el conjunto imagen va a ser un conjunto abierto, por cómo está dada la estructura topológica del espacio. Entonces vos, inclusive, sabiendo que el conjunto imagen es abierto y que la función es continua, ya podés decir mucho de cómo es tu conjunto de dominio. Es por eso que se estudia, digamos, esa parte. ¿Podría consultarle algo sobre algo del práctico de Barreto? Sí. En el punto 3, él nos dice, a partir de estos objetos topológicos, que se refiere a bola abierta, bola cerrada, disco abierto, disco cerrado, dice de qué manera ingresan al espacio vectorial para transformarlos en espacios vectoriales topológicos. Yo muy bien todavía no entendí lo que es topología. Claro. ¿Cuál es la topología del espacio vectorial? Es el conjunto de es el conjunto de los conjuntos abiertos, por así decirlo. Por eso les decía hoy, cuando nosotros definimos límites, nosotros necesitamos sí o sí establecer de alguna forma la estructura topológica del espacio de salida y de llegada de alguna forma. Entonces tenemos que ver cómo se definen las distancias y todo eso tiene que ver justamente con esa partecita. La topología es, digamos, es el conjunto de los abiertos de un espacio. Entonces, cuando ustedes definen el espacio vectorial topológico,
va a ser un espacio vectorial dotado de una topología que es un conjunto, digamos, de conjuntos abiertos. En el caso de R2, la topología va a estar dada por las bolas abiertas, digamos. En el caso de R1, la topología va a estar dada por los intervalos abiertos. En el caso de R3, la topología va a estar dada por las, no las esferas, sino lo que serían las bolas en R3. Es el mismo concepto, lo que va cambiando es, digamos, la forma, por así decirlo, que tiene de acuerdo al espacio en el cual está definido. Lo mismo en el espacio donde los vectores son funciones, tenés también las diferentes bolas. Nada más que en ese caso el centro es una función, el radio sí es un escalar, y los elementos, digamos, que están ahí son funciones. La topología es la que le da la estructura de abiertos al espacio vectorial, o que define los abiertos del espacio vectorial, los conjuntos abiertos del espacio vectorial. A ver, un segundito, justo no tengo ningún libro de análisis, uno a mano hecho. Cuando ustedes definen, a ver, los voy a ver si lo voy a escribir. Profe, los finales de análisis 2 son muy complicados. Y lo que pasa es que hay que leer un par de cosas ahí. En la parte práctica, como es, digamos, lo elemental, no es complicado. Te lleva cálculo, sí, porque hay que hacer cálculo de derivadas y de integrales, pero no es, digamos, muy complicado. Sí, resulta a veces difícil de digerir la parte teórica, que es la que le da el profesor Barreto, porque uno no está habituado, o porque la bibliografía a la cual uno recurre, digamos, no está suficientemente clara para que uno pueda comprender bien. Es eso nada más, pero si uno lee, yo creo que no habría que tener problemas. Y como les decía, después se van a dar cuenta con las clases que el profesor Barreto toma como que ustedes han leído ya varios han leído y que han aprendido, digamos, los contenidos anteriores. Entonces él presupone que ustedes tienen cierto conocimiento y de ahí él parte hacia el conocimiento de alguna forma nuevo, entre comillas. Es por eso que yo les decía, todas las clases ustedes le preguntan cuáles son los temas que va a desarrollar la siguiente clase, entonces ya los van leyendo de antemano, y cuando él empieza a explicar o a dar la clase, ustedes entienden de qué está hablando. Claro, porque la otra vuelta, la teoría parecía muy diferente a lo que estábamos dando en la práctica. O sea, como usted dijo, la práctica es bastante sencilla, o sea, se entiende mucho, pero la teoría es bastante compleja. No, por eso, fíjate, habrán visto ustedes en álgebra que R2 sobre el cuerpo de los reales es un espacio vectorial. Entonces, nosotros el dominio de las funciones que son campos escalares en R2 son, digamos, funciones, son espacios vectoriales. O sea, nuestros campos escalares están definidos sobre R2, que es un espacio vectorial. Ahora, en R2 nosotros definimos la distancia euclídea a partir de una norma que es la norma usual, digamos, con la que uno empieza los cursos de análisis. Entonces, a partir de eso es que decimos que es un espacio normado. ¿Por qué? Porque tiene una norma, porque tiene una distancia, ¿sí? ¿Y dónde vemos esa distancia? Cuando estudiamos límites, ustedes van a ver, cuando dice el valor absoluto de x menos a es menor que delta, ahí lo que estamos diciendo es que la distancia de un valor x del dominio a un cierto valor a es menor que delta. O sea que estamos dentro de una bola abierta de centro a.
Todo eso es lo que está, digamos, implícito dentro de ese pedacito de simbología, digamos. Y al ser un espacio vectorial normado de Banach, es completo. O sea que yo me puedo aproximar a cualquier punto a través de una sucesión que, de tal forma que el límite de su sucesión está en el conjunto. Digamos, son todas cosas por ahí no explícitas que nosotros vemos en la teoría y que tiene, en la práctica, perdón, pero que tiene su argumento en la teoría. Después, en análisis 3 vamos a ver, digamos, algo parecido a esto, pero lo que va a cambiar va a ser el espacio sobre el cual vamos a definir los objetos. Acá definimos bola abierta, bolas cerradas, límite sobre R2. En análisis 3 vamos a definir eso sobre un espacio vectorial donde los vectores son funciones. O sea, tiene otra forma, digamos, de escribirse. Profe, ¿y qué vendría a ser espacio euclidiano? Es el espacio euclidiano, el espacio en el cual, digamos, la distancia se define a partir de la distancia euclidiana que está definida en términos de el teorema de Pitágoras. No sé si habrán visto ustedes distancia entre dos puntos en geometría 1, que se toma Que la raíz básicamente es cuadrada. Pitágoras, ¿Cómo? que se calcula la distancia mediante un módulo que vendría a ser Claro, la Pitágoras. raíz. Claro, y el módulo, eso, ustedes le llaman módulo del vector, se le llama módulo, y esa es una norma, digamos. Es una manera de medir distancia. Después van a ver que en definitiva la distancia es una función. Yo no sé si lo ven ahora ya o lo ven después. No me acuerdo. Pero digamos, es eso, digamos. La distancia que ustedes definían en geometría, distancia entre dos puntos, como la norma del vector formado o determinado por los dos puntos, esa es la norma euclidiana, que se construye a partir de la relación pitagórica, digamos, al armar triángulos rectángulos. Entonces es la raíz cuadrada del cuadrado de la diferencia componente a componente de los puntos. Esa es la distancia euclídea. Y por último, profe, para cerrar, quería preguntarle si nos conviene ya ir leyendo todo lo que es cálculo infinitesimal, eh, lo básico, o Sí, por eso les decía, es pueden leerlo en el Raufetti, que tiene un lenguaje bastante amable, digamos. Pero también me gustaría que lean otros libros donde por ahí tienen mayor formalidad y en algunos casos inclusive explican o enuncian de manera explícita este, observaciones sobre las definiciones. ¿Qué significa cada cosa? A ver si lo tengo por acá. yo estaba viendo que subió el profe dos PDFs, uno que es de cálculo infinitesimal y otro es de funciones de varias variables. Sí, a ver un poco. Un libro que también es bastante claro es Cálculo diferencial e integral de varias variables de Pérez González. Creo que ustedes usaron el de una variable en análisis 1 con el ingeniero Boggio. El que yo les digo es el mismo Pérez González, pero de varias variables. A ver.
Mm, Ahí comparto. Mm, Es este. Ahí tienen las definiciones de las bolas y este es apunte de cálculo diferencial integral de funciones de varias variables. Francisco Javier Pérez González. Este está bastante claro, también el lenguaje es bastante sencillo y suele ser bastante explícito en muchas cosas. Entonces, para empezar, estaría bueno también leer de aquí. Por supuesto, hay que leer la bibliografía que les da el profe porque él usa, a partir de eso, es que va construyendo, digamos, la organización de la clase. ¿Alguna consulta? Ese PDF, profe, ¿dónde lo conseguimos? Es libre, digamos, lo ponen en el buscador y les sale ahí para bajar. Ah, ok, gracias. Tienen que ponerlo PDF, cálculo infinitesimal de varias variables, Pérez González, y les tiene que salir. Por lo menos así lo había bajado yo. Profe, Sí. ¿algún libro donde explique bien los teoremas de Green, de Stokes, el teorema de Reynolds, todo eso, que siempre suelen entrar en los finales? Más o menos que se entienda, digamos. Y De Gauss también. en este libro que les había dado, pueden mirar el que usa Juan Carlos generalmente, que tiene una visión más, más vectorial, es el Wei Tzu. Y si no, creo que les dio él el cálculo vectorial de Marden y Tromba. Ese también es bastante claro. No sé si lo tengo. Yo tengo el libro, el físico, tengo eso. Pero ese estaba también para descargar. No lo tengo ese. PDF no tengo. No, a ese no lo tengo. Y lo escribo es ahí, en este que es el cálculo vectorial, ahí tenés el teorema de Green, teorema de Stokes y teorema de Gauss. Sí. Reynolds no me acuerdo. No me acuerdo si lo tenía este. El otro sí, el Wei Tzu sí lo tiene. Pero ese tema es más físico, ¿no? Más que nada, ¿no? El teorema de Reynolds, Claro, sí. De fluidos. de fluido. Ah, Sí. Igual por eso te digo, en la parte de aplicaciones, creo que está hacia el final de uno de los capítulos, el de Reynolds. En el Wei Tzu, que es análisis vectorial.
Profe, Sí, ¿puede repetir los teoremas que se toman en los finales? Así anoto y después busco de otro lado, de donde pueda. y esos son los clásicos, el de Stokes, el de Gauss y el de Reynolds. A menos que él les dé otro trabajo ahora y tengan que ustedes investigar y defender eso, digamos. Pero Gracias. los clásicos son esos, igual que los teoremas de diferenciabilidad para varias variables, diferenciabilidad y continuidad. Gracias. Eso es, digamos, lo más fuerte. Profe, ¿cómo había dicho que se llamaba Libra Waynes? Algo así. Un segundito. Es análisis vectorial. A ver si están locos. Ahí, dame un segundito que ahí lo escribo en el chat. Porque se dice de una forma, pero se escribe. Ahí está. Análisis vectorial de Wei-Sub. También, o sea, el teorema de Gauss, el teorema de Stokes también lo pueden encontrar, digamos, en el Rabuffetti, lo encuentran en el Piskunov, lo pueden encontrar y leer en cálculo volumen 2 de Larson, también en, ¿cómo se llamaba este? Cálculo de Stewart. ¿Qué otro? El Thomas de varias variables, también, digamos. Y eso, Hay y varios eso, libros. esos teoremas, perdón, esos teoremas suelen tomar, digamos, demostraciones o aplicaciones, digamos. Y generalmente los últimos por lo menos eran demostraciones, digamos. Ok, Probar que se cumple la igualdad del teorema, porque el teorema lo que te da es una igualdad, digamos, una identidad entre dos integrales. Entonces lo que tenés que hacer es probar que esa identidad es igual, digamos. O sea, probar que esos dos objetos son la misma cosa. ok, Pasar de uno y terminar en el otro, o al revés, digamos. ok. Es eso, digamos, probar eso. Identidades de Green también. Igual eso lo van a ver, me imagino, en teoría, tendrían que. Claro, porque como no hay práctico que de eso, digamos, por eso no me has preguntado. Claro, y ahora con el tema ese tenemos que hacer, porque algo que sea sincrónico, que quede colgado como para que puedan verlo. Encima es muy cortito. El cuatrimestre son 8 clases, creo que son, o 9, 8. Y se perdió el primer lunes, así que estamos al horno. Profe, ¿cuántos prácticos en total tendríamos nosotros? O sea, la práctica justamente. No te quiero mentir, pero deberían ser más, pero son 4. El trabajo Los que están subidos. Sí. Claro, el trabajo práctico 4 es el de integrales. De igual forma, yo voy a hablar ahora con Julio, mi ingeniero escuirano, para ver si metemos otro que tenga que ver con teorema de Green, teorema de Gauss. Si bien ahí, digamos, están los operadores vectoriales como actividades para que hagan cálculo,
pero sería interesante trabajar con las integrales y los teoremas. Son 4, deberían ser por lo menos 6, pero son 4. Bueno, si no tienen más consultas respecto del práctico 1, yo en el transcurso de hoy y mañana, después de que ustedes tengan la clase con el profe Juan Carlos, voy a ir subiendo material a la plataforma previo a la clase que tiene que ver con límites y continuidad. Entonces, si los pueden ver, mejor. Entonces ya vamos trabajando sobre las dudas y directamente sobre los ejercicios. ¿Sí? Bueno, está acá entonces. Si no tienen más dudas, si no quieren revisar algún ejercicio, hasta acá todas las emociones. La profe. ¿Estamos? Cualquier consulta igual la pueden mandar al WhatsApp o por la plataforma, así queda registrado eso también.